enciende el corazón. Tu amor es un fuego que arde en mi interior y es una llama que enciende el corazón. Tu amor es un fuego que arde en mi interior y es una llama que enciende el corazón, que da vida al corazón. Me llamaste cerca de tu corazón, tu espíritu en mí abraza el fuego. Me llamaste cerca de tu corazón, tu espíritu en mí mantiene el fuego. Me llamaste cerca de tu corazón, tu espíritu en mí abraza el fuego. Me llamaste cerca de tu corazón, tu espíritu en mí mantiene el fuego. Me llamaste cerca de tu corazón, tu espíritu en mí abraza el fuego. Abraza el fuego de tu amor. Abraza el fuego, abraza el fuego. Abraza el fuego. Abraza el fuego. Mantenemos el fuego encendido, tu fuego encendido. Mantenemos el fuego encendido, tu fuego encendido. Mantenemos el fuego encendido, tu fuego encendido. Y mantenemos el fuego encendido, tu fuego encendido. Y mantenemos el fuego encendido, tu fuego encendido. Tu fuego encendido. El fuego encendido, el fuego encendido. Mantenemos tu fuego encendido, encendido. El fuego nunca duerme, el fuego nunca apaga, el fuego está ahí, el fuego se mantiene ahí. Mantenemos el fuego encendido, tu fuego encendido. Mantenemos el fuego encendido.
¿Quieres conocer que una persona realmente cumple los mandamientos de amar a Dios y amar al prójimo? Mira entonces su vida antes de Cristo y su vida después de Cristo. Si no hay un cambio entre antes de conocer a Jesús y después de conocer a Jesús, esta persona no ha nacido de nuevo. Porque todo árbol se conoce por sus frutos. Los falsos profetas profetizan lo que el rey y el pueblo quieren oír, afirmando que ese mensaje es de Dios. Profetas son buenos, pero cuando Dios nos revela cosas a nosotros es mucho mejor porque tenemos un contacto directo con Él, una comunicación directa con Él. Cambiemos nuestra oración y no pidamos por profetas, sino háblame, Señor, quiero escuchar directamente tu voz. No toda la persona que habla del cielo pertenece al reino de Dios. Y Él les dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. Muchas veces las acciones son buenas, pero la motivación es mala. El día del juicio, el día que estemos delante de Dios, lo único que nos va a salvar es nuestra relación, es ser conocidos por Jesús. Lo único que en realidad nos da la vida eterna es la fe en Jesús y nuestra relación con Él. Somos hijos de Dios. Una vez que nosotros somos hijos, una vez que nosotros entendemos esa adopción, que nosotros recibimos esa paternidad, entonces guardamos todo lo que el Padre nos dice. ¿Quiénes son los únicos que pueden hacer la voluntad del Padre? Sino los hijos. Llegamos al final, a los últimos versos, el verso 24 al verso 29, y vamos a leerlo. Dice: los dos cimientos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hay algo con lo que empieza esta parte de los dos cimientos, donde nos habla sobre la casa edificada sobre la roca y la casa edificada sobre la arena, algo que ya la verdad hemos escuchado varias veces. Y lo primero que él empieza diciendo es: cualquiera que me oyere estas palabras y las hace. Y no solamente se refiere a las palabras que va a decir a continuación sobre las casas, sino que se refiere a todas las palabras que él ha venido enseñando a lo largo de lo que hemos estado viendo. Se refiere a todo lo que él nos ha enseñado. Cualquiera que oyere estas palabras, nosotros ya no tenemos excusa. Hemos escuchado estas palabras. Si tú estás aquí viendo esta transmisión, este video, ya no tienes excusa. Tienes de dos solamente: o obedecer o no obedecer. Ser un hombre insensato o ser un hombre prudente. Con lo que has escuchado en este momento. En esta parte de la escritura nos habla sobre dos casas. Como ya había dicho, la que está edificada sobre la piedra y la que está edificada sobre la arena. Y vemos características de estas casas. Voy a dividir aquí en dos: la casa que está sobre la roca y la casa que está sobre la arena. Y las dos casas habla casi lo mismo de las dos casas, solo hay una diferencia. Dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las pone y las hace, le compararé con un hombre prudente. Empezamos con el hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos
y golpearon contra aquella casa, y esta casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ahora vamos con la siguiente persona que edificó la casa sobre la arena. Dice, pero cualquiera que me oyere estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Entonces vamos a ver la comparación. Estas dos casas, dice que los que las construyeron oyeron la voz de Dios, pero uno que hizo conforme lo que oyó, y el otro no hizo conforme lo que oyó. Lo siguiente que pasó es que los dos construyeron una casa, ¿ok? Uno la construyó de acuerdo a lo que oyó hablar de Dios, y otro la construyó de acuerdo a su voluntad, hizo lo que quiso. Y él dijo, voy a construir donde yo quiera, y construyo sobre la arena, ¿ok? Lo siguiente que pasó con estas dos casas es que vino lluvia sobre la casa que estaba en la piedra y sobre la casa que estaba en la arena. Vinieron ríos sobre la casa que estaba en la piedra y sobre la casa que estaba en la arena. Y vinieron vientos sobre las dos casas. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la diferencia? Que sobre una casa hubo una gran ruina, y sobre otra no pasó nada, no cayó, porque esta estaba sobre el fundamento correcto. ¿Y qué es lo que pasa cuando vemos aquí a la Biblia hablar sobre casas? No está hablando sobre una casa literal, que sí, la verdad es un consejo. Si ustedes van a construir una casa, hay que construirla sobre un buen fundamento, porque si no, nuestra casa va a estar en ruinas, si hablamos literalmente. Pero cuando aquí en la Biblia nos habla sobre casas, está hablando sobre nuestra vida. No está hablando sobre una casa literal de 4 paredes y un techo, sino que está hablando de nuestra vida. Nosotros somos casas, nosotros somos templos, nuestra vida. Esa es la casa a la cual se está refiriendo aquí. Porque es lo que Él nos está enseñando Jesús cómo vivir la vida. Y entonces dice, si alguno oye mis palabras y las obedece, esa es una palabra clave, obedecer. Si alguno oye mis palabras y las obedece, lo compararé con un hombre prudente. ¿Ok? Y quiero ir como desmenuzando estos versos. Y la primera palabra que encontramos aquí en el verso 24 es oír. Cualquiera que oye. Ese es un principio que nos enseña estos versos, que nos enseña este capítulo número 7, el oír. Jesús ya nos venía hablando muchas cosas. Y lo importante de todo lo que Jesús habló es que haya sido escuchado. El oír la voz de Dios es muy importante, porque el oír su voz nos va a guardar y nos va a proteger de muchas situaciones o circunstancias. Hay ocasiones en que nosotros no debemos de actuar sin antes haber escuchado la voz de Dios. Es muy importante. Y muchas de las veces, la verdad es que nos cuesta mucho trabajo escuchar la voz de Dios. O quizás no escucharla, sino identificarla. Y es porque a nuestro alrededor hay tantas voces. Están las voces de nuestros amigos, las voces de nuestros vecinos, las voces de nuestros propios convicciones o nuestros propios pensamientos. Están las voces de nuestros padres, están las voces de nuestros hermanos, de nuestras familias. Tenemos tantas voces a nuestro alrededor que ya no sabemos ni cuál es la voz correcta. Y esto pasa muchas veces cuando una persona no está acostumbrada a escuchar la voz de Dios. Se nos dificulta tanto oír su voz. Pero hay una cita que me gustaría leer en este momento, que es Juan 10:27. Lo voy a leer desde el 27 y 28. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen.
y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano. Muchas veces se nos dificulta tanto identificar la voz de Dios, porque no estamos acostumbrados a escucharla, no la conocemos. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco. Esas ovejas pueden seguir al pastor porque ellas identifican, ellas saben cómo se oye la voz del pastor. No sé si a ustedes les pasa, pero en mi familia tenemos como un chiflidito que sabemos que es de nosotros, y en cualquier lugar donde estemos podemos estar en un supermercado y podemos andar cada uno en un pasillo, pero cuando escuchamos ese chiflido nosotros sabemos que es mi papá o es mi mamá o es mi hermano. Ya identificamos la manera de chiflar de cada uno, y ese chiflido es muy particular. Ellos le hacen como algo así, le hacen, no me sale muy bien porque la verdad no sé chiflar, pero nosotros identificamos ese chiflidito y sabemos que si de repente no sabemos dónde estamos, chiflamos y sabemos que es mi papá o sabemos que es mi mamá, y pues buscamos dónde están, ¿no? Y es lo mismo. Si nosotros pasamos tiempo con Dios, si nosotros podemos conocer en su palabra cómo es que Él es, cómo es su voz, qué es lo que Él habla, cuáles son las palabras que Él usa, y cómo vamos a saber eso. Es como, Dios nos ha dejado esto, y esto es lo que Dios usa para hablarnos. Y muchas veces nos dejamos engañar por el diablo porque no sabemos reconocer la voz de Dios. Nos dejamos engañar, como lo que comentaba en uno de los estudios también, hablando acerca de la luz, que el enemigo usa lo que tú ignoras de Dios. Si tú no conoces a Dios de una manera, si tú no conoces que Dios, por ejemplo, te ama, utilizar que Dios no te ama, y tú te la vas a creer porque tú no sabes todas las palabras de amor que Dios tiene en su palabra. Y es lo mismo. Si nosotros no reconocemos cuál es la voz de Dios, nosotros no vamos a saber identificar los pensamientos que no son de Él, los pensamientos incorrectos, las oportunidades incorrectas. No sabremos cómo decidir correctamente porque no sabremos cómo Jesús actuaría en esa ocasión, porque no conocemos su persona. Debemos de identificar para poder actuar, como mencionaba anteriormente, ¿no? Debemos de conocer a nuestro Padre para saber entonces qué es lo correcto, qué es lo que le gustaría que nosotros hagamos, qué es lo que debemos de obedecer, y saber que su intención de su corazón es guardar nuestro corazón. Y quiero invitarte a eso, a que puedas tener esa relación con tu Padre, tener esa relación con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo, que tú sepas reconocer su voz. Que ya no vivamos acostumbrados a no escucharla, que no podamos vivir ni un solo día, no podamos pasar ni un solo día sin haber escuchado su voz. Debemos estar familiarizados con la voz de Dios. Tenemos que tener un oído entrenado para poder detenernos o para poder seguir en nuestro día a día o en las decisiones que debamos de tomar. Porque podemos perder tiempo, podemos tener fracasos, podemos perder oportunidades incluso porque no sabemos escuchar la voz de Dios, por no tener un oído preparado para poder escuchar la voz de Dios. Es muy importante. Dios nos habla en muchas maneras, pero si hay algo que nosotros debemos identificar de la voz de Dios, es que cuando Él nos habla va acompañado su voz, su dirección, su palabra, su consejo, va acompañado de paz. Si no hay paz, entonces te aseguro que no es Dios. Siempre Dios nos puede hablar por medio de un consejo, pero detrás de ese consejo debe de haber paz. Si no hay paz, ese consejo no viene de Dios. Debemos de pedir discernimiento para saber identificar buenos consejos y la voz de Dios detrás de ellos. Sí, como ya había dicho, oír la voz de Dios nos guarda y nos protege. Otra cosa que podemos ver en estos versos es lo siguiente. Vamos a leer: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace.
Otra forma en la que podemos ver esta frase de y las hace es obedeciendo, es obediencia. Lo que quiere decir esta palabra y las hace es oyeron estas palabras y obedecieron esas palabras. Ajá. Habla de obediencia y vamos a leer Santiago 1:22. Y si ustedes pueden leer Santiago 1 completo en su casa, estaría muy bien. Pero en esta ocasión, por tiempo, solamente vamos a leer el verso 22 y dice: pero sed hacedores de la palabra, no solamente oidores, engañaos a vosotros mismos. ¿Qué debemos de hacer? Hacedores. Porque no tiene sentido que Dios nos hable una y otra vez en su palabra, que Dios nos hable cada jueves, cada domingo o cada momento que tengamos en intimidad con Él. De nada sirve que Dios nos hable si nosotros vamos a ignorar completamente sus palabras. No sé si les ha pasado que a veces vienen delante de ustedes o vienen a buscar su consejo y ya es como que una y otra vez vienen y ustedes dan un consejo y de repente la persona se va y hace su voluntad y luego otra vez viene, oye, vengo a pedirte un consejo, y ustedes le dan de buena onda el consejo y ellos se van y hacen su voluntad. No, si ustedes están dando un consejo es porque ellos van a tomar en cuenta ese consejo, ¿no? Y lo van a tratar de hacer, ¿no? Porque ustedes están dando un buen consejo, pero si van y ignoran totalmente las palabras que ustedes, como que ustedes dicen, entonces ¿ya para qué? ¿Ya para qué yo le aconsejo? ¿Ya para qué yo le digo que haga esto si no lo va a hacer? ¿Para qué nos sirve? No tiene ningún sentido pedirle a Dios un consejo, buscar su voluntad, saber ya qué es lo que Él quiere que hagamos, tenerlo bien en claro, ir y desobedecer, ir y hacer nuestra voluntad solamente por satisfacernos a nosotros mismos. No tiene ningún sentido. La desobediencia va ligada a satisfacer nuestras propias emociones. Vemos aquí estos dos hombres, ¿no? Que se les habló, ¿no? Ustedes si hacen esto, ustedes si aman a su prójimo, ustedes si aman a Dios, ustedes si no se divorcian, ustedes si no matan, ustedes si no roban, ustedes si hacen la regla de oro, ustedes si no adulteran, si no juran, si controlan su ira, ustedes si practican lo que ustedes son, que son la luz del mundo, si ustedes hacen todo esto, les irá bien, serán prudentes, los compararé con este hombre, ¿no? Pero muchas veces somos como el hombre de la casa de arena, porque no nos importa, queremos disfrutar, como decíamos anteriormente, todo lo que hemos visto va bien ligado. A veces por la flojera o la pereza no queremos pagar el precio, porque realmente cimentar la vida sobre la roca es difícil, porque debemos de picar piedra, debemos de golpear la piedra, debemos de hacer el hoyo para poder estar cimentados ahí, debemos de hacer eso. Y sobre la arena es más fácil escarbar, mover la arenita así, tranquilo, no hay que hacer tanto movimiento, es más fácil, pero va ligada a las emociones, porque queremos sentirnos más cómodos, porque esto me siente bien, porque el estar con esta persona es lo que yo quiero, porque mira, yo la amo, mira, yo esto. Pero estamos desobedeciendo a lo que Dios quiere. Queremos satisfacer nuestras emociones, pero no pensamos en un futuro, no pensamos en nuestro propósito. Pensamos en el aquí y ahora, pero no pensamos en el futuro. Y no, tengamos cuidado. Si ya hemos oído la voz de Dios, hay que obedecerla. Debemos de obedecerla. Sonará muy feo, pero no tiremos a Dios de a loco, pensando que Él no sabe y nosotros sabemos más. De gracias Dios por tu consejo, estuvo bien padre, si me hiciste reflexionar, pero yo lo voy a hacer a mi manera. No hagamos eso. Y muchas veces Dios nos habla, porque Él nos habla. Si no es con su palabra, porque nos cuesta trabajo venir aquí a la Biblia, Él pone personas que nos dicen no hagas esto. Pero a veces nosotros pensamos, ay no, es ella que no quiere que lo haga. Ay no, seguramente quiere lo que yo tengo. Dios nos habla, pero a veces nosotros no escuchamos. Y yo quiero compartirte un poquito sobre esto que me ocurrió. Aquí contándoles mi historia. Resulta que yo estaba haciendo un devocional
ya tiene rato ya tiene mucho tiempo. Estaba llevando un librito que se llama algo como Caminando en la Verdad, no sé, algo así se llama. Entonces yo estaba llevando ese devocional y decía, ay no, sí, está muy bueno, y de repente me dio la flojera y dije, ya después. Entonces yo seguí mi vida así como sin la palabra de Dios diaria, como queriéndome sentir poderosa y que yo podía con todo, sin escuchar la voz de Dios. Y pasa que se presenta una situación a mi vida y yo digo, ay no, pero esto está bien difícil, que no sé qué, pero ay Dios mío, ayúdame, que no sé qué. Y yo pasé un buen rato, como una semana, sintiéndome mal y sintiéndome sin fuerzas ante esa prueba que se me estaba presentando en ese tiempo. Y yo de, pero ¿por qué? Y después como que digo, ok, ya voy a empezar a hacer mi devocional, de nuevo ya que me arrepentí al Señor, busqué consejo de una amiga y estuve ahí hablando, porque eso fue más fácil para mí que seguir buscando la voz de Dios. Entonces ya me arrepiento delante de Dios, Dios perdóname, ayúdame a superar esto, ayúdame a tener paz, ayúdame a controlarme, ayúdame, ¿no? Ya que yo hice eso, dije, ok, voy a retomar mi devocional, agarré el librito que estaba haciendo y dije, voy a comenzar desde donde me quedé. Y los 5 días que yo no hice mi devocional, esos 5 días, cada día, el Señor tenía una palabra para lo que yo estaba viviendo, específicamente, en cada día. Y cuando yo leí eso, me di de topes. Dije, Señor, perdóname, porque tú me estabas hablando y yo decidí, yo puedo. Y muchas veces es así. No podemos decir, ay no, Dios no me habla si nosotros no tenemos la intención ni la iniciativa de ir a su palabra, de ir a un momento con Él. Nosotros estamos viviendo la vida, no esperemos que Jesús nos jale y nos diga, oye, quiero decirte no. No es así. Su palabra está aquí. ¿Quieres ver lo que yo tengo? Ven. Es así. Busquemos diariamente el consejo y la voz de Dios, pero para obedecer, no para ignorarla y hacer nuestra voluntad, porque eso saldrá muy mal. Si queremos que Dios nos hable, hay que hacer lo que Él nos dice que hagamos, porque muchas veces, como a mí me pasó, ¿no? A veces nos gusta estrellarnos, toparnos con pared antes de escuchar la voz de Dios. Y hay muchas cosas que debemos de identificar que nos impiden o que nos hacen dejar de escuchar la voz de Dios. El orgullo nos hace dejar de escuchar la voz de Dios. La amargura nos hace dejar de escuchar la voz de Dios. Y es muy cierto. El satisfacer nuestros propios deseos nos hace dejar de obedecer a Dios. Y eso pasa muy seguido. A veces hay situaciones en el trabajo y de repente se dicen algunas palabras y ¿qué hace? Accionamos y decimos lo que queremos y dejamos de lado la voz de Dios que nos dice no te pelees, no te enojes, no pienses mal, pero dejamos que nuestra boca hable, dejamos que de nuestra boca salgan palabras malas, dejamos de escuchar la voz de Dios y actuamos satisfaciendo nuestra emoción de híjole, me hicieron enojar, pues ahí te va, ¿no? Cuando permitimos lo incorrecto en nuestro corazón, no obedecemos la voz de Dios porque hay algo que estorba, hay algo que quiere gobernar y muchas veces nosotros le damos prioridad a eso que a la voz de Dios. Vamos a ver nuestra cita base y dice, el que escucha mis palabras y las hace le compararé con un hombre prudente. La siguiente palabra que tengo aquí, que es la recalque, es prudente. Aprender a confiar en Dios nos hace prudentes. Vamos a leer Proverbios 22:3. Dice así, el que es inteligente ve el peligro y lo evita. El que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. Nosotros a veces tomamos decisiones sin saber lo que va a pasar y Dios es tan bueno porque Él nos está advirtiendo esta parábola, esto que nos está Él diciendo sobre la casa, sobre la roca y sobre la casa, sobre la arena. Él nos está advirtiendo, si tú fundamentas tu vida en esto y si tú la fundamentas en esto, estas son las consecuencias. Tú decides qué haces. Nuestra vida debe estar fundamentada sobre la roca,
sobre la piedra angular. Vamos a buscar Isaías 28:16. Sobre qué piedra debemos de fundamentar nuestra vida, ¿no? Así como hablábamos de quién era la puerta, quién era el camino, así lo mismo, ¿no? Sobre qué piedra debemos de fundamentar nuestra vida. Y aquí nos dice muy claro quién es esa piedra. Dice, por eso Dios dice, yo seré para Jerusalén una piedra valiosa y escogida, seré la piedra principal y serviré de base al edificio. El que se apoya en mí podrá vivir tranquilo. También me gustaría leer 1 de Pedro 2, del 7 al 8. Dice así, ustedes creen en Dios y por eso consideran que esa piedra es muy valiosa, pero los que no creen les sucede lo que dice la Biblia. La piedra que rechazaron los constructores del templo es ahora la piedra principal. Y también esta es la piedra por la que muchos caerán, muchos tropezarán en esta roca. Eso es lo que se merecen, tropezarán por no aceptar el mensaje de Jesucristo. Entonces, ¿quién es esa piedra? Es Jesús, esa piedra que muchos despreciaron, esa piedra que fue despreciada y fue crucificada en esa cruz. Esa piedra es Cristo, es Jesús, Él es el cimiento sobre el cual debe de estar nuestra vida, para que cuando venga la lluvia, para que cuando venga el río, para que cuando venga el viento, nuestra vida no sea movida, porque déjame decirte que el conocer a Jesús, el caminar en este camino que Él nos enseña, el ser cristiano, no significa que tu vida va a ser perfecta. Y si alguien te lo dijo, si alguien te mintió, déjame desmentirlo, porque no es así. El que tú vengas a conocer a Jesús no significa que tu vida ya no va a tener problemas. Al contrario, puede que se te aumenten, pero si se te aumentan, es simplemente para que se ponga a prueba el fundamento que tú tienes, que ahora es Cristo. Porque ¿para qué necesitaríamos un cimiento firme si no es para que sea probado? Porque si fuera así, si nuestra vida fuera perfecta, entonces ¿para qué Él nos dice, construye tu vida sobre la roca que soy yo? ¿Para qué Él nos dice eso si nunca va a venir viento, si nunca van a venir ríos, si nunca va a venir lluvia, si no va a haber nada que nos quiera tumbar? Podemos ver el ejemplo en la vida de Job. ¿Qué pasa con él? ¿No ves que están en una reunión en el cielo y de repente viene Dios y le dice a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? Y empieza a decirle cómo es su siervo con él. ¿Y qué es lo que le dice Satanás? Él es así porque tú le das todo. Satanás pensaba que el fundamento de Job eran sus riquezas, era su familia, eran sus bienes, era todo lo que Dios le había dado, su salud. Él pensaba que ese era su fundamento, y cuando Satanás viene a atacar esos fundamentos que él creía que Job tenía, se da cuenta de que realmente Job estaba parado en el fundamento correcto, que era Jesús. Y así debemos de ser nosotros. El que nosotros estemos fundamentados sobre la roca no nos dice que seremos exentos de procesos o de pruebas, pero sí nos dan la garantía de que nosotros permaneceremos cuando estos vengan. Dice que la casa construida sobre la arena estaba construida sobre un fundamento falso y de baja calidad. Algo que se puede mover. No sé si ustedes han visto cuando viene el mar y se lleva arena, puede moverse un poquito y te vas bajando, ¿no? Era algo que no tenía solidez, firmeza. Y solamente una persona necia, cuando le están diciendo no hagas esto, hazlo así porque así te irá mejor, una persona necia que a fuerzas quiere hacer su voluntad, es la que construye sobre la arena. Vamos a leer el Salmo 90:12 y ya estamos terminando. Enséñanos a pensar cómo vivir para que nuestra mente se llene de sabiduría. En otras versiones dice, hazme saber la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Hazme saber. Muchas personas van rumbo a la destrucción, como habíamos visto anteriormente, y no van rumbo a esta destrucción como esta casa que estaba sobre la arena porque sean tercos, sino por falta de reflexión, porque van seguidos por la corriente haciendo lo mismo que las demás personas. Y por eso estamos nosotros debemos de ayudarlas a detenerse, a frenarlas y a hacerlas conscientes de lo que están haciendo, del rumbo que está llevando su vida, de las consecuencias que están llevando. Y esto es muy cierto, porque yo invitaba a una persona a algo que vamos a tener de jóvenes
y le decía, oye, si vas a ir, vamos a este lugar, para que conozcas de Dios, vamos. Yo bien emocionada, ¿no? Haciendo la invitación como bien agradable para ella. Y ella me decía, no, porque tengo esto que hacer, y tengo que juntar, no tengo dinero, me gustaría comprar esto, me gustaría comprar otro. Y ella ya soñaba con la vida que estaba teniendo, ¿no? Pero ella no estaba invirtiendo en la mejor parte, que es su eternidad, que es su vida espiritual, que es su relación con Dios, el ser conocida delante de Dios. Y nosotros debemos de detenernos, debemos de decirles, ¿sabes qué? Es muy importante, sí, lo que estás haciendo, pero es aún más importante esto. Porque lo de aquí en la tierra se va a quedar aquí en la tierra, pero lo espiritual va a trascender. Si hay una diferencia entre estas dos casas, es que la base era diferente. Y que una persona fue insensata y la otra fue prudente. Porque confió, como veíamos anteriormente en un estudio anterior, que confió en que la manera en que Dios le decía que se tenían que hacer las cosas era correcta. Por lo tanto, él dijo, ok, voy a construir mi casa como tú me estás diciendo, voy a construir mi vida como tú me estás diciendo, como tú me estás aconsejando. Y para edificar esa casa sobre la roca, nosotros, tú y yo, debemos de romper con los fundamentos sobre el cual estuvimos construyendo nuestra casa. Muchas veces podemos encontrarnos en el punto que nos falla un trabajo, tenemos un trabajo y de repente ese trabajo de repente nos lo quitaron, o de repente tenemos un familiar que queremos mucho y de repente fallece ese familiar, fallece nuestro esposo, o no sé, cualquier situación extrema que tú puedas estar pasando y de repente tú sientes que la vida se te está desmoronando por eso que te está pasando. ¿Por qué es? Porque tu fundamento no es el correcto y tu fundamento era ese, tu fundamento era tu familia, tu fundamento era tu esposo, tu fundamento era tu familiar, tu fundamento era tu trabajo, tu fundamento era tu situación económica. Y ese es un fundamento incorrecto, porque cuando vienen los vientos, cuando viene el río, cuando viene la lluvia, estos van a ser movidos. Imagínate tú si el fundamento de Job hubiera sido su casa, hubiera sido su economía, hubieran sido sus hijos, su esposa que le dijo niega a Dios y muerte, sus amigos que vinieron a decirle, oye, pues en qué estás fallando. Si ese hubiera sido su fundamento, Job hubiera perdido, se hubiera vuelto loco, le vino lepra a su vida, ni siquiera su misma salud, su misma vida, él mismo era el fundamento. Podemos confiar en este fundamento, podemos confiar en que Jesús sea nuestro fundamento, sea nuestra roca en el cual cimentemos nuestra vida, lo que somos. Vamos a leer Hebreos 1:3 para terminar. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Quiero que tengas eso presente y vamos a leer el siguiente texto. Quiero que puedas retener un poquito lo que dice este texto, que dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas. Está hablando de Dios, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Teniendo esto en la mente y no olvidándolo, vamos a leer Isaías 40:12. ¿Quién ha sostenido los océanos en su mano? ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra? ¿O ha pasado los montes y las colinas en una balanza? Si Dios es la piedra angular que sostiene todo el universo en sus manos, en la palma de sus manos, ¿crees tú que Él no puede sostener tu vida? Señor, muchas gracias por este estudio, muchas gracias por lo que nos has enseñado el día de hoy. Señor, quizás no profundizamos tanto en cada uno de estos versos, Señor, en cada una de estas enseñanzas que tú nos dejaste, papá, pero nos quedamos con esto. Tú eres quien sustenta todo. No queremos dudar de eso. Sostén nuestra vida, papá. La dejamos en tus manos. Queremos construir nuestra vida de ahora en adelante sobre la roca que es Jesús. En el nombre de Jesús, gracias porque cada vez más nos estás transformando como tu Hijo. Gracias por este tiempo.
Gracias por cada uno de mis hermanos que me está viendo en esta hora. Gracias por sus corazones. Te pido que tú seas hablando aún más después de este estudio, Señor. Que ellos mediten en esto, Señor. Que podamos reflexionar en cada una de estas palabras que hemos visto en este momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos en el siguiente estudio.